amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Hoy día vamos a tener un programa muy interesante y entre otros temas vamos a echarle un vistazo al panorama electoral. Pero antes de ello, démosle la palabra al ingeniero Rey, que tiene una denuncia muy seria que hacer. Sí, Pepe, yo quiero empezar con recordar, mejor dicho, ¿no?, una de las gravísimas injusticias que se están produciendo en el Perú y que el TC, el Tribunal Constitucional, podría solucionar si quisiera mañana, claro, reuniéndose, exigiéndose, lo que fuera, pero lo lógico y lo justo sería que resolviera mañana mismo. Se trata de la injusticia que se viene cometiendo desde hace muchos años con el general Rivero Lasso. Parafraseando a Beto Ortiz, que el otro día ha dicho en su programa con razón, que hay, según él mencionaba 3, yo voy a mencionar un poco más. Hay formas rápidas de salir de la cárcel. Si eres rojo, o sea, neocomunista, Te ayudan. te ayudan. Si eres caviar, mucho más. Si eres rico, también. Al toque. Al toque. Y finalmente, si aceptas mentir y hundir a quienes los fiscales quieren que hundas, ¿no?, sobre todo en los últimos años. Muy bien. Salvo la cúpula de Sendero Luminoso y del MRTA, Son 4. que son 4 o 5 en total, exactamente, todos terroristas, asesinos, con hechos de sangre comprobados y con autoría mediata, mejor dicho, autoría intelectual también absolutamente demostrada y además reconocida en muchos casos, ya han, salvo esos 4 o 5 casos, todos los terroristas están sueltos, sea porque cumplieron su pena, sea porque han sido indultados en la época sobre todo de Toledo, porque se les ha reducido la pena por un derecho de gracia, porque han ganado beneficios penitenciarios y entonces ya, listo, ya están circulando y algunos de ellos reincidiendo, por supuesto, en sus delitos. Antauro Humala y sus cómplices, que asesinaron a 4 policías en el Andahuaylazo, también están libres. Pero el general Rivero Lasso, que mereció, o mejor dicho, injustamente fue sentenciado en una por 25 años y en la otra por 20 años, lo que corresponde es simplemente 25, porque se tiene que subsumir las penas. Hoy la nueva ley dice que se acumulen, pero esa no es aplicable al general Ramiro Rivero. Entonces, de los 25 que debería cumplir con los beneficios penitenciarios, lleva 23 años preso, 23. O sea que hace más de 10 años o 10 años que le correspondería la libertad. Y ahí está. Y esto, hay un habeas corpus en el Tribunal Constitucional que se ha puesto hace poco. Esperemos que el Tribunal realmente tome cartas en el asunto, porque cada día que pase es una tremenda y gravísima injusticia que sobre todo tiene solución si es que hay verdadera voluntad en el Tribunal Constitucional. Ojalá que se pongan las pilas, porque es una vergüenza y una pena. A lo que habría que agregar que está preso por autoría mediata, es decir, que los fiscales suponen que el señor debía saber, ¿no? Y como ellos creen que eso se convierte en una norma fundamental, entonces lo meten preso. 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, no hay problema, ¿no? Es una de las monstruosidades que se siguen aplicando en nuestro país, la autoría mediata. Se la quisieron aplicar a Piñera en Chile y los jueces contestaron con mucha razón: esto es Chile, el Perú es otra realidad, ¿no? Así es, así es. Y ahí a eso mismo había que sumar lo de los marinos del frontón, sí, que desde que ocurrieron los hechos han pasado 37 años y llevan 31 años en juicio, 32 años en juicio. No hay historia en la humanidad un juicio o un proceso judicial que haya durado 32 años. Ahí están. Y ahí siguen, ¿no? Ahí siguen, a pesar de que el tribunal ha dicho que debería de archivarse. Bueno, hoy día ha hecho noticia PPK. Es una entrevista interesante, muy bien llevada por Milagros Leiva, y aquí hay algunos temas chiquitos, sobre Fujimori, por ejemplo, ¿no? Él dice: creo que fue condenado injustamente. En ningún momento se demostró que él ordenó los asesinatos de la Cantuta y Barrios Altos. Ya. Sobre Alan. También.
suponen que tenía que saber. Sí, claro, suponen, así es. Ahí le aplicaron la autoría inmediata también, ¿no? Sobre Alan. Yo siempre, dice PPK, he sostenido que los fiscales mataron a Alan García, lo acorralaron y con una acusación realmente increíble de que había recibido plata por dar una conferencia, lo cual era su derecho, no era presidente y podía cobrar lo que se le dé su gana por ello. Muy bien, eso es sobre Alan. Sobre Toledo, esto es muy gracioso, sobre Alejandro Toledo. Dice, yo he querido ir a verlo, quiero verlo, para decirle, Toledo, estoy contigo, te quiero un montón, pero la cagaste, hermano. Eso lo dice textualmente PPK, ¿no? Luego, sobre Keiko, no la conozco muy bien, la he visto unas cuantas veces, pero creo que Keiko tiene algunos problemas psicológicos, ¿no? Quizá, pero en mi concepto originados también por él, ¿no? Porque PPK ninguneaba a Keiko. PPK nunca decía Keiko Fujimori, sino la hija de Fujimori. No solo la ninguneaba, la insultó, la llamó. Sí, hija de delincuente, es delincuente, pero aparte de ello, cuando ya era presidente y tenía que tender puentes, por ejemplo, se hizo el acto de homenaje a los comandos Chavín de Huántar. Invitó a Keiko y la puso en segunda fila, a la líder de una bancada de 73 congresistas. Y lógicamente se originó una gresca de fatales consecuencias para el país. Yo espero que ambos hayan aprendido su lección, más Keiko, porque Keiko tiene futuro mientras que PPK no. Ahora, luego se ocupa de la DIVIAC. Dice, la DIVIAC la creó usted, le dice Ricardo, le dice Milagros. Y él dice, momentito, la creó Basombrío. Él afirmó, claro, ¿no? La creó Basombrío y mira cuántos millones manejan. Yo lo que haría es cerrar la puerta con llave. ¿Usted cerraría la DIVIAC? Sí, dice, yo cerraría todo, la Fiscalía para comenzar. Pregúntate, ¿por qué no tocan a Vizcarra? Es una pregunta que se hacen todos los peruanos, ¿no? José Manuel Hernández, quien fue ministro durante mi gobierno, ha contado los millones que le entregó a Vizcarra y hasta ahora no pasa absolutamente nada. Digo que hay que investigar a Vizcarra. ¿Por qué, me pregunto, sale siempre bien librado? Rarísimo, ¿no? Rarísimo, ¿no? Bueno, y después agrega que fue un gravísimo error poner a Vizcarra en su plancha presidencial. Claro que fue un error. Tarde para lamentarse, claro que fue un error, ¿no? Sobre su caso, con esto concluyo, dice, después de 7 años, porque para ser involucrado en una acusación de organización criminal tienen que haber 3. Entonces los fiscales agarraron al chofer, a la secretaria y a él. Entonces así podían pedir 36 meses y 36 meses más de prisión preventiva, ¿no? Dice que la acusación contra él es básicamente que yo he sido una persona procapitalista. Esa es la acusación. Bueno, si esa es la acusación es ridícula, ¿no? Porque yo no sabía que ser procapitalista estaba en curso en el Código Penal y era motivo de una sanción tan seria, ¿no? Debe haber un error, tal vez en la transcripción o tal vez en el comentario, ¿no? Y dice sobre su perdición, ¿cómo perdió el poder? Dice que su perdición fue haber llevado congresistas que no comulgaban con sus ideas. Ahora no sé ni en qué partido andan. Y Milagros, como la caracteriza ella, le dice, se refiere a Gino Costa, por ejemplo, y él dice, sí, a Gino Costa, a Alberto de Belaúnde, a Daniel Olivares y otros más, que lo usaron pues como un caballo de Troya para llegar al poder y medrar desde allí, ¿no? Sobre la Fiscalía, dice que hay que hacer una limpieza total y profunda. En la Fiscalía se hacen cosas rarísimas, hasta con la presidenta. Es de opereta. Esto no es de un país serio. Y se imaginan en otro país abriendo de un combazo las puertas de la casa presidencial y luego el policía celebra con una torta, bien sacado, colchado, ¿no? Bueno, en suma, una entrevista interesante que expresa el punto de vista personal de PPK, ¿no? Y desde aquí le deseamos, pues, suerte, ¿no? Y sobre todo celeridad, porque el hombre lleva 7 años procesado por causas un poco gaseosas y no hay derecho a que eso pase, ¿no? Si es culpable, muy bien, que pague lo que tenga que pagar, pero de una vez, pues, son 7 años que están esperando que se muera, ¿no?
absurdo, ¿no? Bueno, y esta semana también había otra cosa, Pepe, ¿no? El canciller, ante la injerencia esta firmada, esta declaración, nota, lo que fuera, firmada por embajadas de 16 países, el canciller estaba de viaje, regresado, ha estado en la ceremonia de la Embajada de Canadá y ahí, claro, hizo noticia, porque evidentemente decirle en su cara al embajador de Panamá que lo que habían hecho... De Canadá. De Canadá, he dicho Panamá, de Canadá, evidentemente que hace noticia, ¿no? Pero yo creo que si lo que quería era hacer noticia, bueno, lo consiguió. Pero el problema no es hacer noticia, el problema es, o mejor dicho, de lo que se trata no es de hacer noticia, sino de hacer las cosas como es debido hacerlas. Y con las medidas que se estila hacer en la diplomacia. Y lo que debió hacer el canciller fue, como comentamos la semana pasada aquí, llamar a cada uno de los embajadores, jefes de misión de estas embajadas, y pedirle explicaciones. Oigan, señores, ¿con qué derecho se meten ustedes en los asuntos internos del Perú? Y por supuesto, manifestarles en esas entrevistas la extrañeza del gobierno peruano y del pueblo peruano, como lo hace cualquier país del mundo. No, Javier, en su estilo, reconozco su buena intención, pero esa no es la forma, querido canciller, esa no es la forma. Como digo, puede ser una forma para hacer noticia, porque entonces se presta a titulares. El canciller le dijo en su cara al embajador de Canadá que no debe meterse. Está bien, hace noticia, pero pierde la oportunidad de citar a los embajadores y de hacer lo que corresponde hacer, cuadrarlos en su sitio. Eso fue en el acto... Sí, el día de la Embajada de Canadá. Conmemorativo por los 80 años de relaciones diplomáticas con Canadá. Y ahí le dijo, yo no puedo ser amigo de Pedro si Pedro en mi casa me dice algo altisonante, como fue el comunicado de los 16 embajadores que firmaron un documento de injerencia. Esa misma frase está mal, pues, Pepe, porque quiere decir que no es amigo de Canadá. Entonces debió salirse, pues, o debió no ir en todo caso. Está bien, pero estaba en la embajada, de ellos, en su casa de ellos. Ya lo sé, y esa es la noticia que ha salido, lo que estoy comentando. Está bien, y tenía que mantener las formas, y dentro de las formas... No lo ha hecho mal. Estoy de acuerdo contigo. Ha debido ser más enérgico. No tenía por qué mencionar el tema. Es que antes de ir a la embajada ha debido citar a los embajadores. Y no estando él en el país, le debió decir al vicecanciller. Pero ahí voy. Y luego estaba aquí que citar a los embajadores. Luego, refiriéndose a eso, dijo con claridad que la diplomacia es el arte de hablar y a veces el de callar. Eso no significa que cuando regrese de China el señor cite a los embajadores uno por uno y les pida por favor que no vuelvan a repetir este atrevimiento de tener injerencia o de querer ingerir en los asuntos internos de nuestro país, ¿no? Así que por ahí va la cosa, Rafael, por ahí va, ¿no? No estoy de acuerdo contigo, pero bueno, no importa. Está bien, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que he dicho. Tocó también el canciller el tema de las ONGs, ¿no? Nadie en realidad sabe cuántas ONGs hay en el país, es un misterio, ¿no? Pero oficialmente hay 995 operando en el Perú. El problema que tenemos como país, nosotros, es que ni el dinero que ingresa, ni el que sale, ni las metas que buscan alcanzar son regulados por nadie. Según información de la AXI, del 2010 al 2023 se han captado más de 1.600 millones de dólares y en los últimos 4 años han ingresado algo más de 100 millones de dólares por año, ¿no? Entonces, les recordó que tanto en Canadá, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en todos los países firmantes de ese documento, se regula y se fiscaliza con mucha severidad todos los ingresos que ingresan a las ONGs en sus respectivos países. Claro, ellos sí pueden fiscalizar, ellos sí pueden controlar y nosotros no. Me parece que es un insulto a la inteligencia no solo del gobierno, sino de todos los peruanos, ¿no? Bueno, ahora, y aprovechando eso, concluyo con esto, con el mismo tema. Hace unos días publiqué en mi cuenta de Twitter un informe que concluye así, que los organismos creados por los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, que son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos
humanos están fracasando estrepitosamente y han cometido numerosos abusos, extralimitaciones y violaciones a los propios tratados que le dieron origen y sentido. Algo más. Esto es lo que la opinión pública tiene que saber. Los principales aportantes para que funcionen estos organismos del 50% y algo más son Canadá, Noruega, entre otros, sin mencionar a Estados Unidos, que sí está en la OEA como Canadá, pero no reconocen la jurisdicción de la Corte sobre su territorio. Es decir, no quieren que la Corte tenga injerencia sobre ellos, pero sí sobre nosotros. Nuevamente el tema. Ellos sí porque son un país desarrollado, porque son más cultos, más inteligentes, más preparados, y nosotros no. Somos un país de aborígenes que no sabemos qué hacer con nuestras leyes y necesitamos permanentemente la supervisión de la Corte aquí. Me parece nuevamente que estamos ante otro insulto que de alguna manera tiene que concluir con las normas que se están aprobando en el Congreso, ¿no? Que son no normas de fiscalización, como algunos en el periodismo las están llamando, y por supuesto en determinadas ONGs, ¿no? Quieren fiscalizar a las ONGs. Bueno, es una manera de decirlo, pero otra manera de decirlo es que lo que se busca es transparencia. Eso es todo. Transparencia de la que a ellos les gusta hablar, pero que no le exigen a sí mismos, ¿no? Siempre le exigen a los demás, igual que lo de la tolerancia, ¿no? Siempre la tolerancia es exigencia para los demás, nunca es tolerancia exigida para ellos mismos, porque ellos sí que no toleran ninguna discrepancia con su forma de pensar y con su pensamiento único. Pero fíjense que las organizaciones, entre otras, financiadas por George Soros, que tiene una ideología muy clara y en el mundo en general, son algunas de las siguientes. El Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, el que hace encuestas, dicho sea de paso, acuérdense, las encuestas del IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, el Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, la Asociación de Servicios Educativos Rurales, SER, Proética, Transparencia, Calandria, esta ONG de feministas, IDL, por supuesto, el Instituto de Defensa Legal, APRODE, como no, APRODE, ¿no? El defensor, una de las principales ONGs defensoras de los terroristas. Y finalmente, como no podía faltar, la Comunidad Andina de Juristas de Diego García Sayán, ¿no? El que con Toledo indultó a una serie de terroristas convictos y confesos, condenados a bastantes años. ¿Qué tales nombres los que se buscan, no? Porque la gente cuando escucha Comisión Andina de Juristas, claro, se imagina una asamblea, son 4 gatos, ¿no? Que tienen la audacia de buscarse un buen membrete, tienen los contactos internacionales y así consiguen financiación para vivir a cuerpo de rey, ¿no? Sí, Eso es. Ahora, veamos el panorama electoral un poquito, Rafael. El próximo mes de julio estaremos a 1 año y 9 meses de las elecciones generales. Algunas personas, amigos, me han visitado para conversar sobre el tema y en algunos casos para pedir algún consejo, ¿no? Ahora, yo he sido muy franco con ellos y les he dado mi punto de vista de lo que yo veo por ahora, porque esto hay mucho tiempo y puede cambiar. Lo digo, por ahora yo veo a Keiko, quien se ha fortalecido con la presencia de su padre, que es un caso que lo vamos a ver más adelante si puede o no puede postular, y ahí está ella, ¿no? El que quiera buscar ser parlamentario, diputado, senador, este es un camino. El otro es Antauro, que promete fusilamientos, expropiaciones, nacionalizaciones a lo Maduro, entre otros disparates, ¿no? Pero en el Perú, pues, hay gente que aplaude el ruido, la demagogia y la sangre, ¿no? Me llegó un viejo amigo diciendo que estaba pensando inscribirse. Muy bien, le digo, si quieres ser solamente parlamentario estás escogiendo el camino correcto, ¿no? Ten cuidado nomás porque en algún momento después que mueras tus hijos podrían escupir sobre tu tumba, ¿no? Pero en fin, ¿no? Cada quien decide su propio camino. Otro candidato que podría sorprender es el humorista Carlos Álvarez.
Él dice que no va a ser candidato, pero todos los que dicen que no van a ser candidatos por lo general terminan siendo candidatos. Y yo lo veo en campaña hace bastante tiempo. Bueno, es muy conocido y hace meses que está centrado en el problema número uno que tiene nuestro país, que es el de la seguridad ciudadana. Tiene sus simpatías, tiene sus votos y desde atrás podría salir, ¿no? Otro candidato que no se puede subestimar es Carlos Añaños, que silenciosamente ha estado trabajando también hace bastantes meses, y yo diría hasta hace 2 años, sus bases, sobre todo Ayacucho. Y este hombre tiene una historia, yo diría una bella historia que contar, porque de ser un simple emprendedor se convirtió en un multimillonario gracias a su talento y su imaginación. Este hombre es natural de Ayacucho, habla el quechua perfectamente y tiene una visión moderna de la economía y de los cambios que hay que hacer en democracia. Aún está un poco verde, tiene que mejorar su imagen, tiene que darle un poco de pasión y tiene que darle un poco de energía y algo de indignación, porque de otra manera no podría convertirse en un candidato potable. Ahora, he escuchado al presidente del Partido Popular Cristiano decir que ha llegado a un entendimiento con Añaños. Si Añaños va en una alianza con el PPC, que me disculpen mis amigos del PPC, pero sería un error, porque él se presentaría básicamente como un outsider, capitaneando a los emprendedores del país, ¿no? Y dejaría de serlo para convertirse en un candidato tradicional. Ese fue el gran error que cometió Mario Vargas Llosa. Él era un outsider perfecto, tenía casi el 50% de intención de voto. Y de repente, no sé cómo, se alió con el PPC y con Acción Popular. Y entonces se convirtió en un candidato tradicional. Esto le podría pasar al señor Añaños. Así que revise bien sus próximos pasos, que el hombre tiene posibilidades, sí, tiene posibilidades, ¿no? Tiene talento, educación, experiencia empresarial que necesitamos en el país, y vamos a ver, ¿no? Yo le digo a Rafael, el solo hecho que un hombre deje su vida privilegiada para meterse en un campo abierto donde abundan los guerrilleros, los mala leche que siempre están buscando hacer daño, tiene mérito, ¿no? Meterse en política no es fácil, ¿no? Y ese es un paso que al menos yo le doy algún mérito, ¿no? Ahora, pero esto no es todo, ¿eh? Podrían haber sorpresas mayúsculas. Por ejemplo, y este es un disparo al aire, ¿eh? ¿Qué pasa si Porqui no quiere que muera su partido, ¿no? Y él no puede ser candidato, no quiere ser candidato? Entonces podría, ¿no?, de repente pensar en alguien como Philip Butler. Philip Butler es una personalidad conocida y reconocida, lo aplauden mucho los evangelistas, tiene las ideas claras en economía, sobre la democracia, y también tiene claro quiénes son los enemigos de nuestro país, y aparte de ello es un gran polemista. Así que si se animase o lo animasen a dar este paso, podría ser un buen candidato potencial. Y como este, hay otros casos que podrían surgir en las próximas semanas. Así que toda conclusión es prematura y hay que esperar con calma. Pero este es más o menos el panorama electoral que yo veo por ahora, ¿no? Eso me parece, sobre todo, Pepe, que es demasiado prematuro para dedicarle tanto tiempo a esto. Claro. Pero yo diría una cosa, porque Pepe, a ti te gusta y eres de esto, imaginar y analizar lo que puede pasar. Incluso, a veces, para disgusto mío, dicho sea de paso, aconsejas o sugieres o le das sugerencias a gente que va a hacer mal uso de esas sugerencias o que las va a hacer o que va a hacer uso de ellas para el mal, porque tú también te das cuenta de que no conviene que ese señor tenga la posibilidad de ser candidato, pero a ti te interesa analizar lo que puede pasar. Así es. Lo que a mí me interesa, sobre todo, y creo que esa es sobre todo la labor de quienes estamos tratando de hacer periodismo o haciendo algún tipo de periodismo, es tratar de transmitir a la gente lo que conviene que pase, ¿no? Lo que convendría que suceda en el Perú.
evidentemente que todavía hay, felizmente, posibilidades. Más del 50% cree que no se identifica con ninguno de los candidatos que has dicho y con otros que ponen en las encuestas, ¿no? Lo que sí creo que es un momento es decir, yo sí creo y espero que surja una persona que tenga honestidad, capacidad y valentía, que son las tres condiciones indispensables que me parece que debe reunir el próximo presidente del Perú, que las va a ver especialmente difíciles. Como tú dices, es muy difícil, pero en esta circunstancia va a ser más difícil todavía. Pero quiero aprovechar del tema de las elecciones para hacer un comentario respecto de algo, aunque después voy a felicitar o reconocer que el Congreso ha hecho cosas positivas. Yo sí quiero ahora hacer una crítica. Repito, voy después a decir cosas positivas del Congreso, pero exigir que los candidatos al Congreso, o en general, los candidatos a las elecciones generales del 2026, estén afiliados a un partido para poder postular, es un abuso del derecho de las personas, es un abuso que se ha incluido en la ley. Y encima, no solamente afiliarse, sino además afiliarse hasta el 15 de julio de este año. O sea, es doblemente injusto, me parece a mí. Pero además, quiero decir con toda claridad algo que ha sucedido en el Congreso y que causa indignación y repudio para las personas que tienen un poquito de decencia. Porque ha habido una especie de fraude en la Comisión de Constitución. En la Comisión de Constitución, Pepe, se debatió el tema de la fecha límite para inscribirse, para afiliarse a un partido político y poder ser candidato. Estoy hablando al margen del 20% que pueden invitar a cualquiera, ¿no? Y en la Comisión de Constitución se aprobó que fuera octubre de este año, que ya es demasiado anticipado. Pero aprobaron octubre. Y cuando pasó el dictamen de la Comisión de Constitución al Pleno, decía julio de este año. Y entonces algunos congresistas se dieron cuenta y le fueron a reclamar a los miembros, a la presidencia de la Comisión de Constitución, decir, ¿qué pasa aquí? Si la decisión fue, así decidimos y así votamos el dictamen, que era en octubre, ¿cómo aparece acá? Y la respuesta parece que fue, bueno, o lo toman o lo dejan. Eso es lo que nos conviene. No, pues, así nos hacen las cosas, ¿ah? Esto causa verdadera indignación a la gente que tiene decencia. Así no se hace política y, por supuesto, así no se le hace ningún bien al país. Al contrario, se le daña profundamente. Al que le caiga el guante, que se lo chante. No, yo solamente... Es información fidedigna, Pepe. Claro, yo sé, por supuesto, aclaro de que para que una norma aprobada como en una comisión llegue al Pleno, se requiere una determinada mayoría. Y para que esto se convierta en ley, se requieren por lo menos la conjunción de 7 partidos políticos, ¿no? Para llegar a una reforma constitucional son 8 o 9 partidos los que tienen que estar de acuerdo. O sea, de que no es un solo partido, no son 2 partidos, son 8 partidos por lo menos, ¿no? En todo caso, a los que habría que responsabilizar por esa crítica que hace Rafael Rey, ¿no? Solo que en este caso, la aprobación, el cambio, lo supieron 2 partidos, nada más que 2 partidos. Sí, pero perdían entonces si no se ponían de acuerdo con las otras fuerzas políticas. No, es que... Nadie puede, sí, nadie puede. Se dieron cuenta de casualidad porque iban a votar en bloque el proyecto, que tenía otros cambios también, otras normas. Entonces, si te sorprenden con eso, era un detalle del asunto. Muy serio es eso, muy serio. Pero bueno, el que le chante... Al que le caiga el guante, que se lo chante, muy bien. ¿Qué hay de positivo a ver del Congreso? Sí, quiero sí reconocer eso. Porque, a ver... Acabo de hacerlo. Con frecuencia nos referimos a lo que el Congreso hace mal o al bien que deja de hacer. Y ahora yo quiero sí mencionar algunas de las cosas que el Congreso ha hecho bien y por las cuales, por supuesto, esas personas de pensamiento único, por no llamarles caviares, porque algunos han salido a decir, imagínense, los llaman caviares. Bueno, mejor dicho, algunos no. Ha salido el arzobispo de Lima, además en el púlpito de la catedral, ¿no?, quejándose de que en el terreno político se hable de los caviares. Monseñor, disculpe, ocúpese de sus cosas, por favor. Pero bueno,
Yo quiero ahora mencionar algunas de esas cosas, repito, que el Congreso ha hecho bien, que este Congreso ha hecho bien. Al margen de la opinión general que haya del Congreso, al margen de los escándalos que generan o que han generado algunos congresistas y al margen de la imagen general del Congreso. Libró, por cierto, del control y de la manipulación caviar, primero a la SUNEDU, después a la Defensoría del Pueblo y también al Tribunal Constitucional. O sea, hay que reconocer que esas tres instituciones ya no están controladas por ese grupo de pensamiento único al que se le denomina comúnmente como caviares. También ha conseguido que los padres de familia puedan supervisar realmente los textos escolares para evitar la nefasta y además miserable ideología de género. Ha eliminado legalmente el absurdo lenguaje inclusivo de los textos escolares y en general del Estado, aunque todavía algunos ministerios parecen no enterarse. Aprobó la nueva ley del cine que fortalece verdaderamente al cine de producción nacional, pero que prohíbe el cine proterrorista, como nos han venido haciendo. Aprobó la bicameralidad, que para muchos creemos que es fundamental, a pesar de que no era popular esa medida. Eliminó la tipificación de el confuso delito de organización criminal, al que tanto recurren los fiscales fundamentalmente para una cosa. Los casos de tipificación de organización criminal tienen más tiempo para investigar. Entonces los fiscales siempre acusan por organización criminal para poder tener más tiempo de investigar, porque no saben investigar, evidentemente. Y votará pronto, esperemos, por segunda vez la ley que permite la transparencia de los donativos extranjeros para las ONGs en el Perú, y también la ley para la correcta aplicación de la imprescriptibilidad, que hará justicia finalmente a los policías y a los militares condenados ilegal y abusivamente. Así que sí hay cosas que este Congreso ha hecho y también tienen, vamos a decir así, motivos los caviares y los de pensamiento único para quejarse y para chillar, como estamos viendo que se quejan y chillan. No solo en el Perú, están moviendo a sus cómplices internacionales, por llamarlos de alguna manera, para que también protesten desde el extranjero, ¿no? Hasta la OEA, hasta la OEA. OEA, Naciones Unidas, por supuesto. Naciones Unidas, claro, efectivamente, también. Claro que sí, ¿no? A ver, veamos el tema de Alberto Fujimori. Se especula mucho que podría ser candidato a la presidencia, ¿no? Y sobre ello primero hay un debate jurídico. Aníbal Quiroga, por ejemplo, piensa que el indulto humanitario no anula las sentencias recibidas por el exmandatario. Por lo tanto, se encuentra impedido de participar en las próximas elecciones, ya sea como senador o como candidato a la presidencia, ¿no? Ahora, Antero Flores discrepa. Él dice, cuando se recobra la libertad, también termina la inhabilitación, por lo que no tendría Fujimori ningún impedimento legal para postular a cargo electivo por ser consecuencia de un indulto. Nagasaki opina de la misma forma que Antero Flores. Sostiene que el Código Penal establece que una de las causas de extinción de la pena es el indulto y con su otorgamiento termina la pena. Pero anula la reparación civil, no. No estoy, eso sí. Pero la pena, por ejemplo, la pena puede ser una determinada cantidad de años de prisión, que evidentemente el indulto lo perdona. Pero también la pena puede estar incluida, pero tiene que ser expresamente dicho, la inhabilitación. Sí. En el caso de que la pena también diga inhabilitación, por supuesto que el indulto lo borra. O sea que yo coincido con Antero Flores Arauz y con Nagasaki, ¿no? Aunque ellos conozcan mucho más que nosotros, por supuesto. Ahora, sobre esta especulación, yo pienso lo siguiente, ¿no? Fujimori es un hombre va a cumplir 87 años, ¿no? Él tiene cáncer, entre otros males, ¿no? Entre males muy serios. Para él es muy doloroso comer y es también doloroso incluso hablar, ¿no?
y se alimenta por sonda, ¿no? Entonces, supongamos que pueda ser candidato, ¿podría tener el físico para una campaña nacional? ¿No? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Pero lo que él busca, me imagino, con esta, si en el caso él lo hubiese dicho, si lo que él buscaría en todo caso sería una especie de reivindicación personal ante la historia, ¿no? Que sin duda la merece, ¿no? Porque los temas de la cantuta, los Barros Altos y los secuestros agravados son una barbaridad, pues, una barbaridad, ¿no? Ahora, hablamos de la candidatura, la posible candidatura, en todo caso, al Senado, ¿no? No estamos hablando de la posible candidatura a la presidencia. Yo creo que eso está descartado y que lo ha descartado el propio Fujimori, por varias razones. Primero, por las que has dicho tú, y segundo lugar, porque tú y yo sabemos que Keiko quiere ser candidata y va a ser candidata. No sé. Entonces, bueno, es lo más probable. Pero si quiere... yo no creo que sea probable que Fujimori sea el candidato presidencial y que Keiko vaya, por ejemplo, a una vicepresidencia y además al Congreso. Sinceramente no creo. Lo que sí creo es que puede pretender Fujimori, Alberto Fujimori me refiero, ir al Congreso y de alguna manera ser reivindicado de esa manera. El problema se va a presentar con el debate que se ha originado de que si está habilitado o no está habilitado, ¿no? Primero el tema de la reparación civil, que es de 57 millones de soles. En segundo lugar, las tachas que le van a llover, en el caso que fuese candidato, le van a llover por todos lados. Y en tercer lugar, el jurado la va a ver con muy buena... Y en tercer lugar, el enemigo más serio, más grave, más indomable, la naturaleza, ¿no? Sí, pues, efectivamente. Así que esa es déjenlo como especulación, ¿no? Pero yo creo que en un año y 3 meses no va a tener ninguna significación y que el papel de Fujimori va a ser básicamente el de respaldar su proyecto, que es el proyecto fujimorista, ¿no? Digamos por justicia una vez más, hagamos por justicia una vez más una reflexión, Pepe. Lo que le ha pasado a Fujimori, más allá de las discrepancias que hayamos tenido, y que podamos todavía tener con el gobierno de Fujimori en una serie de aspectos, no hay duda de que no merecía los años de cárcel que ha tenido que pasar. Primero porque, en todo caso, con unos cuantos años de cárcel pagó con creces los delitos supuestos que podría haber cometido. En ningún momento se ha demostrado corrupción de parte de Fujimori en esto. Él aceptó lo de la indemnización de Montesinos. De Montesinos, pero salió del Ministerio de Defensa y volvió al Ministerio de Defensa. Pero en fin, y tampoco está demostrado, ni muchísimo menos que hizo que sabía la cantuta y Barros Altos, y mucho menos que ordenó eso. De manera que hay que reivindicar a Fujimori, por lo menos moralmente, porque no hay derecho que se le haya tratado y maltratado como se le haya maltratado y haya sido condenado tan injustamente como fue condenado. Sí. Y si el Congreso ahora les está recortando facultades, es básicamente porque han hecho abuso del poder que se les dio, ¿no? Así es. Y esa es la consecuencia. Y lo han entendido así, algunos fiscales serios que existen ahí, por supuesto, ¿no? Como Chávez Cotrina, como... Chávez Cotrina, sí. O Tamarizo, no, Cotrina, como Chávez Cotrina. Parece que sí. Sí. A ver, miren ustedes, el video, por favor, del señor José Domingo Pérez, donde reconoce que el señor Villanueva, que ahora los acusa, era un pozo de conocimiento, de sabiduría y otras virtudes más que lo hacían un personaje histórico para la Fiscalía. Pero recordemos, o sea, ahora vamos a ver cómo lo alababa a Villanueva. Sí. Y ahora, en cambio, cuando Villanueva ha contado las cosas que evidentemente Pérez no quiere que se sepan, ahora sí es un apestado para Pepe, ¿no? Para Pérez. A ver, vamos, Rocío. Quiero decirle a Jaime gracias públicamente, porque él sabe todo lo que ha significado en este proceso de tratar de volver decente a nuestra institución y tratando de que estos hermanitos y hermanitas
por lo menos no siga cometiendo sus excesos y sus abusos en el Ministerio Público. Un poco más y lo convierte en el oráculo de Delfos. Bueno, y tenemos que ir a una pausa, pero volvemos con otra denuncia de una gravísima injusticia que se está produciendo, que se ha producido hace ya años, que se sigue produciendo y que el TC puede corregir, el Tribunal Constitucional. No se muevan.